Les bendiga, hermanos, bendiciones. Seguimos acá estudiando la palabra de Dios en el día de hoy, donde nos toca la lectura titulada El Santuario, en Éxodos capítulo 25 hasta el capítulo 40, que ya hemos visto una gran porción de esto, versículo 18 hasta 38 del capítulo 40, y también Levíticos capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 10, versículo 2. Comenzamos entonces ya casi terminando con el libro de Éxodos y vamos para el libro de Levítico. Vamos a seguir orar. Amado Dios, gracias, Señor, porque nos permites esta oportunidad de estudiar tu palabra, Padre, y porque nos has ayudado hasta este momento y no nos desamparas. Háblanos, Señor, a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, podemos ver acá el santuario. Tenemos acá la imagen, ¿verdad? Ahí de lo que es el tabernáculo, ¿verdad? Y es curioso porque esto solamente aquí lo que parece es una tienda, pero adentro tiene todas las secciones que les vamos a estar mirando entonces este martes, más específicas. Pero sí quiero que tomemos un momento para entender, hermanos, que todo fue calculado estratégicamente. Dios lo tenía todo especificado en detalle, hermanos, desde el material hasta el tamaño, para estar seguro de que todo fuera de acuerdo a la manera que lo había estipulado, entendiendo, hermanos, una cosa muy grande, y era la obediencia. La obediencia de que siguieran las cosas tal y como se había dicho, demostraba cuán importante era Dios para ellos. Entonces vamos así rapidito a entrar en el libro de Levíticos. Pues el propósito de este libro es un manual para los sacerdotes y levitas, en el que especificaban sus deberes sacerdotales en la adoración y también una guía de vida santa para los hebreos. El autor fue Moisés y fue escrito en el 1445 al 1444 antes de Cristo. Marco histórico: fue al pie del monte de Sinaí, Dios está enseñando a los israelitas cómo vivir como pueblo santo. Y otra cosa importante, hermano, que podemos ver acá, vamos a ver acá lo que son los sacrificios, los sacerdotes y el sagrado día de la expiación, cómo abrieron camino para que los israelitas pudieran llegar entonces a sí mismos hacia Dios. Y le voy a estar compartiendo varias informaciones aquí, hermano, como le digo, son muchos capítulos, pero los temas generales más de este libro, escuche bien, ok, anote por ahí si acaso quiere seguir buscando un poquito más estos temas, pero temas importantes. Primero que nada, tenemos el tema del sacrificio y la ofrenda. Se habla de 5 tipos de ofrenda que cumplen con 2 propósitos principales. Uno para mostrar alabanza, agradecimiento y devoción, y los otros para lo que es la expiación, para cubrir y quitar la culpa y el pecado. Y las ofrendas de animales demostraban también que la persona estaba dando su vida a Dios por medio de la vida del animal. Había una sustitución, ¿verdad? La importancia era que los sacrificios, ofrendas eran para la adoración y el perdón del pecado. Y a través de ellos aprendemos acerca del costo del pecado, porque vemos que no podemos perdonarnos a nosotros mismos, sino que tiene que haber un sacrificio para que esto pueda ser alcanzado. Y el sistema de Dios dice que se debe de dar una vida a cambio de otra. En el Antiguo Testamento, la vida de un animal se entregaba para salvar la vida de una persona. Pero eso solo fue una medida temporal hasta la muerte de Jesús, que iba a pagar nuestro castigo y el castigo del pecado de toda la humanidad, hermanos, de una vez y por todas para siempre. Tema número 2, la adoración. Se designaron 7 fiestas religiosas y nacionales y a menudo se celebraban en familia. Estos hechos nos enseñan mucho acerca de la adoración a Dios, tanto en la celebración como a la dedicación a lo que es el silencio. Las reglas de Dios acerca de la adoración establecieron un patrón ordenado y regular de compañerismo con Él. Permitían, hermanos, momentos de celebración y acción de gracias, tanto como para reverencia y rededicación. Nuestra adoración debería mostrar nuestra profunda devoción. Tema número 3, la salud. Se enseñaron reglas civiles para manejar el alimento, la enfermedad y el sexo también. En estos principios físicos se sugirieron muchos principios espirituales. Israel tenía que ser diferente de las naciones circundantes.
Dios estaba protegiendo a Israel de la enfermedad y de problemas de salud comunitarios. Así que, hermano, aunque había gente, otras comunidades, ¿verdad? Dios le estaba dando estas reglamentos y estas estipulaciones para que siguiendo estos procedimientos pudieran mantenerse saludables, ¿verdad? Y poder vivir unas vidas más de gozo y más de abundancia en cuanto a su propia salud, no solamente en cuanto a lo que era la finanza. Debemos ser diferentes moral y espiritualmente, podemos entender esto, de los incrédulos que nos rodean. Los principios para una vida saludable son importantes tan hoy como lo fueron aquellos días de Moisés. Y un ambiente saludable y un cuerpo sano hacen nuestro servicio a Dios más efectivos. Nos quedan dos temas más. El tema de la santidad. Santo significa separado o dedicado. Dios sacó a su pueblo de Egipto y ahora estaba sacando a Egipto del pueblo. Les estaba mostrando cómo cambiar las formas egipcias de vida y pensar en las propias. Y la importancia de esta santidad es lo siguiente, que debemos dedicar cada área de la vida a Dios. Él desea obediencia absoluta en los motivos tantos como en la práctica. Aunque no lo celebramos todas las prácticas de adoración de Israel en el día de hoy, hermanos, debemos de tener el mismo espíritu de preparación y devoción que tuvieron ellos y dedicación preparándose para sus fiestas. Por eso es que nosotros hasta cuando vamos a hacer un servicio especial para Dios, debemos de tomarlo, pensarlo de esa manera. Es especial, tiene un valor, ¿verdad? No es solamente cualquier cosa. Y lo último eran los levitas. Los levitas y los sacerdotes instruían al pueblo en su adoración. Eran los ministros de su tiempo, también regulaban las leyes morales, civiles y ceremoniales y supervisaban la salud, la justicia y el bienestar de la nación. Los levitas fueron siervos que mostraron a Israel el camino a Dios, proporcionaron el antecedente histórico para Cristo y entendemos, hermano, que nuestro sumo sacerdote también, y sin embargo nuestro siervo, ¿verdad? Podemos ver así esto como un precedente de lo que era Cristo, de lo que era Jesús. Y los verdaderos siervos de Dios velan por todas las necesidades del pueblo. Mire, hermanos, usted puede leer estos capítulos y va a ver y a entender mucha información en cuanto a lo que es la adoración correcta, la adoración apropiada. También acá más información, lo que es la ofrenda del holocausto, ¿verdad? Es la ofrenda vegetal, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. ¿Okay? La ofrenda del holocausto era para pagar los pecados en general, mostraba la devoción a Dios y podemos ver que la muerte de Cristo fue la ofrenda perfecta, ¿verdad? La ofrenda vegetal era para mostrar honor y respeto a Dios en la adoración y reconocía que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y Cristo fue el hombre perfecto que se dio a sí mismo, a Dios y a los demás. La ofrenda de paz es para expresar gratitud a Dios y simbolizaba la paz y la comunión con Dios. Cristo es el único medio para tener comunión a sí mismo con Dios. La ofrenda por el pecado era para pagar por pecados no intencionales de impureza, negligencia o imprudencia. Restauraba al pecador a la comunión con Dios, mostraba la seriedad del pecado. Hermano, había momentos donde se hacían pecados sin querer queriendo, vamos a decir, ¿verdad? Vamos a decir como un accidente donde una persona le hace daño a otra. Eso no se hizo a propósito, ¿verdad? Vamos a decir, matar a una persona, atropellarla, ¿verdad? Pues estaba usted ayudando haciendo un proyecto y permitió que algo se soltó y se cayó y le hizo daño, ¿verdad? Pero no significa que estas cosas sean buenas o que sean aceptables. Entonces, hasta de las faltas o de las fallas que personas a veces hacían sin, qué sé yo, de su propio carácter, sin darse cuenta que estaban cometiendo un pecado, que estaban haciéndole daño a alguien, pues aquí también se dirigían hacia eso. El significado era la muerte la muerte de Cristo restaura nuestra relación con Dios. Y lo último, la ofrenda por la culpa, ¿verdad? La culpa para pagar por pecados contra Dios y contra otros. Se hacía un sacrificio para Dios y se compensaba o se pagaba a la persona afectada. El significado era que compensaba las partes afectadas y también entender Cristo la ofrenda perfecta cuando la muerte de Cristo nos libera de las consecuencias mortales de lo que es asimismo el pecado. Y luego usted puede mirar con más calma, hermano, en el capítulo 2 de Levítico, ahí está la ofrenda vegetal, la ofrenda de la paz en el capítulo 3, la ofrenda por el pecado del capítulo 4,
y ahí continúa. Luego lo que es las ofrendas expiatorias en el capítulo 6, el holocausto, la ofrenda vegetal en el capítulo 6 más adelante también, las ofrendas por el pecado. Luego está la ofrenda por culpa en el capítulo 7, las ofrendas de paz también. También la prohibición de comer grosura y sangre. Así que si usted ha escuchado, que no, yo escuché que dice que la Biblia dice que no se puede comer sangre, pues aquí es donde puede ver eso, lo que es esa grasa, usted puede ver en esa sección, lo puede leer, lo que el sacerdote debía de comer de la ofrenda. También se habla acá de las instrucciones de los sacerdotes, lo que cuando Aarón es ordenado también en sus hijos. Y el capítulo 9, los sacerdotes comienzan su ministerio, y también se habla en el capítulo 10, que debe de leer el capítulo 10 para ver exactamente lo que sucedió en la historia de Nadab y de Abiú. Hubo un fuego extraño, ¿verdad? Que ellos ofrecieron al Señor, y el fuego en el altar del holocausto nunca debía de apagarse. Y esto fue implicando que era santo. Y es posible que Nadab y Abiú habían llevado al altar brasas provenientes de otro lugar. Haciendo esto, cogía el sacrificio y lo convertía en un sacrificio impuro. Y también se ha sugerido que los dos sacerdotes ofrecieron una ofrenda en un momento no prescrito. Cualquiera que haya sido la explicación correcta, hermanos, el punto es que Nadab y Abiú abusaron de su oficio como sacerdotes en un hecho fragante de falta de respeto a Dios, quien acababa de repasar con ellos precisamente cómo era que debían de dirigir la adoración. Y como líderes tenían la responsabilidad especial de obedecer a Dios, ya que estaban en un puesto que fácilmente podían extraviar a mucha gente. Si Dios le ha encomendado a usted guiar o enseñar a otros, asegúrese, hermano, de hacerlo de la mejor manera. Yo, hermano, mire, los libros son buenos y los libros nos ayudan, ¿verdad? Pero es importante que entendamos, hermanos, que tenemos la responsabilidad de dar cuenta por lo que nosotros estamos compartiendo. Así que por eso es bien importante, hermano, que estudiemos la Biblia, directamente la Biblia, y que le pidamos a Dios que nos guíe. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, por este estudio corto, Señor, y que podemos aprender de lo que esperas de nosotros, para que se resuma en una palabra: es la obediencia. Ayúdanos a ser obedientes y a poder aplicar esta obediencia diariamente en nuestras vidas para honrarte y glorificarte como lo mereces. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Así que, hermano, Dios les bendiga grandemente. Sigamos buscando la presencia del Señor, y bendiciones para todos.